Buenos días de nuevo. Como ya se dijo, estamos celebrando los 206 años del acto de independencia, pero la independencia, las independencias en cualquier lugar siempre serán un proceso más que hitos aislados como el del 11 de agosto de 1803 en el caso de Antioquia, o como el 20 de julio en el caso de Cundinamarca, o como el 7 de agosto en el caso de Colombia, o como el 12 de febrero en el caso de Antioquia, como debería ser. Es un proceso que mueve toda una sociedad y que hace pues que se tomen decisiones muchas veces un poquito complicadas para la gente, como veremos en la ponencia de hoy. Quiero agradecer la presencia de la Administración Municipal, José Adán Ramos Valenzuela, secretario de Educación Municipal, Viviana, muchísimas gracias. No sé si Wilder ya llegó. Por allá veo que acaban de llegar nuestros amigos de Sopetrán. Por favor, les pido que se acerquen un poquito más. Siempre bienvenidos, Carlos Mario y Gustavo. Felices de tenerlos aquí. Me preocupa, eso sí, que no veo a ningún candidato a la alcaldía. ¿Será que les interesará la cultura a nuestros candidatos? Hay un amigo concejal, pero creo que no aspira de nuevo a ser elegido. Candidato al consejo. Bueno, por lo menos tenemos uno aquí, bienvenido. Ahí se van decidiendo los votos. Bienvenidos todos a la administración, muchísimas gracias. Sabemos que el señor alcalde no podía venir hoy, pero la representación es bastante buena, entonces les agradecemos mucho. Esta es una sesión solemne, como ya dijo nuestro secretario Samuel. No será muy larga, nuestras próximas sesiones ya son ordinarias. En el mes de septiembre tenemos como ponente a la señora rectora del San Luis Gonzaga, Floredilma Caro. Ella se recibe como miembro correspondiente del Centro de Historia y está haciendo un trabajo muy interesante sobre la historia de la educación en Santa Fe de Antioquia. No sé si específicamente sobre el Colegio San Luis Gonzaga. En el mes de octubre tendremos a Leonardo Alcaraz, en noviembre tendremos al doctor Jorge Iván Carvajal Sepúlveda y en diciembre a don Luis Horacio Lora. Esas son, digamos que las próximas sesiones de este mes. A los miembros del Centro de Historia, les recuerdo que en el mes de noviembre debemos elegir nueva junta directiva del Centro de Historia, entonces para que vayamos pensando en posibles candidatos. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces con el siguiente punto, señor secretario. La presentación de su trabajo. Si quieren, se sientan allá para la presentación. Yo acostumbro traer siempre unas diapositivas de apoyo simplemente por darle, digamos que variedad a la presentación. No es más el objetivo, es una contextualización de la ponencia. Un saludo muy especial, acaba de llegar aquí el señor presidente del Consejo, don Óscar Serna. Muchísimas gracias por tu presencia, Óscar. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, el 10 de mayo del año pasado, 2018, recibí un correo electrónico de don Carlos Pérez Martínez, aquí presente, que me voy a tomar la libertad de leer. Decía: apreciado Juan Guillermo, cordial saludo. El próximo 12 de febrero de 2020 será el bicentenario del combate de Chorros Blancos, el cual fue decisivo para la independencia de Antioquia y de la Nueva Granada. En este importante combate participaron
el coronel Carlos Robledo Escobar, el general Juan María Gómez, el teniente coronel Manuel Dimas del Corral y seguramente otros más no nombrados en la historia, todos nacidos en Santa Fe de Antioquia. Me parece que este municipio debe hacer un homenaje a sus hijos héroes de la independencia y nada más adecuado que esta ocasión. Sugiero que el Centro de Historia de nuestra ciudad encabece un movimiento para concientizar a las autoridades, a la ciudadanía y a todos los entes correspondientes para que de verdad Santa Fe de Antioquia haga sentir su valor histórico en la independencia de la Nueva Granada. Le he escrito sobre el tema a Luis Fernando Múnera para que él lleve este mensaje a la Academia Antioqueña dispuesta y estoy dispuesto a colaborar en lo que sea necesario y mis capacidades actuales lo permitan. Esto es de mayo del 2018. De Boyacá, Chorros Blancos, participación de hijos de la ciudad de Antioquia, aportes militares de Santa Fe de Antioquia al proceso de liberación de la provincia de Antioquia. El 7 de agosto pasado se celebró el bicentenario de la batalla de Boyacá, ¿sí? De la batalla de Boyacá. Una celebración que de nuevo nos muestra una perspectiva ya tradicional en la historiografía colombiana, el centralismo histórico. Una versión unificada de la historia de nuestra independencia, una historia oficial que olvida, no sabemos si adrede, minimizándolo lo que ocurrió en las regiones. A propósito de esa visión, en la red de historiadores, REICOL, un popular foro en la internet que agrupa un gran número de historiadores no solo del país, sino también algunos de Venezuela y Ecuador, decía poco el académico Rodrigo Campuzano Cuartas, la connotación del bicentenario por parte de las instituciones gubernamentales responsables de realizar la conmemoración ha fragmentado el proceso de independencia al referirse solo a los acontecimientos que desembocaron en la batalla de Boyacá. Es un error porque hasta allí, hasta Boyacá, el proceso no permitía la liberación completa de la Nueva Granada. Estamos de acuerdo con esta apreciación. Muchos nos tememos que después del 7 de agosto pasado, la conmemoración se vaya desdibujando, dejando de lado los acontecimientos regionales que complementaron y afirmaron lo alcanzado en el Pantano de Vargas y en Boyacá. Ha sido una visión de la historia basada en fechas, en hechos aislados, en personajes, no en procesos. Con honrosas excepciones, cada centro de historia, cada academia, cada facultad de historia lleva a cabo su propia celebración centrándose en su pequeño universo, olvidando hilos conductores, vasos comunicantes que nos deberían llevar de un lugar a otro, de un acontecimiento a otro. Poco hemos visto en estos meses una intención de agrupar miradas que configuren una historia nacional a partir del análisis y discusión de los acontecimientos regionales. Para aportar un poco a esas otras miradas, acogiendo la propuesta de Carlos, en esta ponencia nos proponemos revisar los acontecimientos que van entre esas dos fechas. Desde Boyacá, el 7 de agosto del 19 y Chorros Blancos, el 12 de febrero del 20 en la provincia de Antioquia. Pero vistos desde la perspectiva de los militares de la ciudad de Antioquia que participaron en esa campaña de liberación. Para ello vamos a valernos de estos tres personajes muy conocidos, bueno, más o menos conocidos por todos, que revelan en su participación que el aporte antioqueño a la liberación de la provincia tuvo un valor mucho más determinante del que tradicionalmente se nos ha dejado ver. Sin ninguna duda, el proceso liberador de la provincia afectó a todos sus habitantes y desde todos los rincones de Antioquia se movilizaron sus fuerzas para alcanzar el gran propósito de la libertad. Río Negro, Marinilla, Medellín y Santa Fe de Antioquia eran los 4 centros poblados más importantes y dieron ejemplo de sacrificio. Es importante dejar sentado que el hecho de resaltar hoy aquí en esta ponencia el aporte de los hijos de la ciudad de Antioquia no pretende de ninguna manera demeritar los aportes de los demás. Todos tienen sus méritos, todos hicieron lo suyo. Carlos Tolrá
asumió el cargo de gobernador de la provincia de Antioquia el 4 de noviembre de 1818. Hombre cruel con los patriotas. Había llegado con Morillo en el 16 y antes de ser gobernador de Antioquia estuvo en Cartago, Casanare, Neiva y Popayán. Tuvo que ver con el fusilamiento de Policarpa Salabarrieta, de Micaela Nieto, de Salomé Buitrago, entre otros. En noviembre del 19, Carlos Tolrá, gobernador de Antioquia, le escribía a Sámano, el virrey de la Nueva Granada, sobre el estado de la provincia de Antioquia y le decía: todos los delitos están impunes. Lima, su predecesor, indultó a todo el mundo. He visto estos indultos y, pareciendo informales y falsas sus informaciones, los he pasado al asesor para que me aconseje lo que debe hacerse a efecto de quitar de la provincia algunos pájaros que pudieran con su influjo en el pueblo causar algún trastorno. Tenía mucha razón Tolrá. Efectivamente, es conocido que tras la reconquista de Morillo en el 16, ni Francisco Barletta ni sus sucesores hicieron correr sangre patriota en la provincia. Varias interpretaciones se han propuesto sobre esta particularidad, siendo la más comúnmente aceptada que, dado el carácter pragmático de los antioqueños, su clase dirigente supo negociar con los gobernantes realistas, impidiendo males mayores para sí mismos y para sus familias. Esa es una historia poco analizada. En la historiografía colombiana existen muy pocos estudios de casos sobre los ardides que utilizaron muchos de los líderes neogranadinos durante la Reconquista para escapar de la muerte. Algunos estudiosos, como Daniel Gutiérrez Ardila, al analizar el caso de José Manuel Restrepo, creen que esta actitud de los historiadores está relacionada con que ese análisis llevaría a dislocar la imagen intachable que la historia patria ha construido en torno a los fundadores de la República. Así, glorificamos a quienes dieron su vida, como nuestro José María Rubla, que ahí quisiera hacerle un breve homenaje, uno de los que sí dieron su vida en el 16, y callado la actitud de quienes sobrevivieron al terror y se acomodaron a las nuevas circunstancias impuestas por Morillo. El caso de José Manuel Restrepo es representativo. Habiendo participado, como lo hizo durante la Primera República, recordemos que participó en la redacción del Acto de Independencia y en nuestra Constitución de 1812, trató de huir al sur a la llegada de Barletta en marzo del 16, pero se devolvió de Ansermaviejo al enterarse de que los invasores españoles no manifestaban intenciones malas contra los patriotas. Al parecer a Restrepo no le fue difícil adaptarse a las nuevas circunstancias gracias a un hecho fortuito. Barletta, el invasor español, estaba hospedado en Río Negro, en la casa de su suegro, don José María Montoya. En la sala de aquella casa debió discutirse el costo de perdonar la vida a Restrepo, negociación que incluyó la entrega de los caudales que el gobierno patriota le había entregado en custodia a Restrepo. El mismo Barletta deja registro de tal hecho en una nota del 22 de junio del 16, en la que hace la lista de los principales insurgentes de la provincia, algunos de aquí de la ciudad de Antioquia, y agrega: no se han agregado en el cuerpo de esta lista los sujetos que abajo se expresarán, por haber presentado los intereses que conducían a Popayán cuando entraban en esta villa las tropas del rey. Dichos intereses correspondían al gobierno revolucionario. Encabeza la lista José Manuel Restrepo, seguido por todos los Montoyas y algunos otros. Pero el de Restrepo no es un caso raro. Existen evidencias de que alguna porción del clero antioqueño, por citar solo un gremio más, era afecto al bando realista. Las clases de la alta sociedad no estaban malhadadas con los peninsulares y el clero, nervio y pensamiento de esta sociedad montañesa, era realista furibundo e instigador del amor y adhesión al rey Fernando. Muy pocas y honrosas excepciones entre ellos pueden contarse. Esta es una cita de Roberto Botero Saldarriaga, un hijo de Santa Fe de Antioquia también.
Para ilustrar la posición oportunista de una parte del clero, cita Botero Saldarriaga el informe que sobre el presbítero Lucio de Villa presenta el también presbítero Alberto María de la Calle. Dice, este eclesiástico era en los principios realista. Después lo alucinaron y prostituyeron los papeles públicos. En abril entraron las tropas del rey y desde entonces ha corregido sus yerros. Trabaja incesantemente en su ministerio con utilidad y ha vuelto a ser un realista decidido. A la opinión de Botero sobre el clero se oponen muchos historiadores, recalcando que la proporción de los curas realistas era menor comparada con los afectos a los patriotas. Sea lo uno o lo otro, la verdad es que no debe extrañarnos que en semejante estado de caos todos, de una u otra manera, procuraran adaptarse a la circunstancia que la vida les ponía por delante. La ideología es voluble, o la política es dinámica, diríamos hoy. ¿Y qué decir de la vida de nuestros militares? Una breve recapitulación sobre nuestros tres héroes será suficiente para situarlos temporalmente en los días previos a la batalla de Boyacá y de la campaña por la liberación de la provincia de Antioquia que se derivó de aquella. De Carlos Robledo Escobar, nuestro primer héroe, recordemos que días antes de la batalla de Boyacá, según relata él mismo, introdujo en Tunja y en Bogotá en julio de 1819, cuando ya Bolívar estaba subiendo hacia el pantano de Vargas, por mano de la señora Manuela Ibáñez, las proclamas que Santander y Bolívar dieron en Tosco y Piedecuesta. En pocas palabras, Robledo hacía espionaje para las huestes patriotas. Poco se sabe de él en los meses anteriores, pero como se verá, estuvo en una posición crucial muy cerca del Libertador y de Córdoba en esos días fundamentales para el nacimiento de nuestra nación. Nacido en 1801, Manuel Dimas del Corral, nuestro segundo héroe, hijo del dictador don Juan del Corral, nació para la milicia. Estudió su carrera militar en la escuela fundada por su padre y regentada por Francisco José de Caldas y participó al lado del coronel venezolano Andrés Linares, con solo 15 años, en la batalla que decidió la caída de Antioquia ante Barletta, en la ceja alta del Cancán en marzo del 16. No huyó al sur Manuel Dimas, como sí lo hicieron muchos otros patriotas antioqueños, que conservaban la esperanza de encontrar en Popayán los restos de todo el ejército disponible en otros lugares. No lo hizo, pues prefirió regresar a su hogar en la ciudad de Antioquia. Por entre las breñas, abro comillas, por entre las breñas y los vericuetos de nuestras montañas, regresa caminando Manuel Dimas a su lar nativo, Santa Fe de Antioquia, desolado, defraudado y triste. He aquí que encuentra a su madre como una pobre vergonzante, viviendo de la caridad de su familia y sus amigos más allegados. Todos sus bienes han sido expropiados por los españoles, cierro comilla. Es una cita de un trabajo que escribió Carlos hace algunos años sobre Manuel Dimas, recordando que él regresó a Antioquia porque su madre, viuda de Juan del Corral, a ella le habían expropiado todos sus bienes los españoles y estaba pues pasando penurias y le tocó a Manuel Dimas venirse hacia Santa Fe de Antioquia a tratar de remediar en parte esas dificultades de su familia. Se dedicó pues Manuel Dimas a procurar solventar las dificultades económicas de su madre cultivando cacao en su finca de la Contadora. Aquí, en su ciudad natal, estaba cuando los acontecimientos de 1819 se precipitaron, haciendo que su acendrado patriotismo se inflamara de nuevo, llevándolo a ponerse a órdenes de Córdoba. Su hora de gloria estaba apenas por llegar. Juan María Gómez, nuestro tercer personaje, quien había nacido en 1798, era hijo del doctor José Antonio Gómez Londoño, primer presidente del estado de Antioquia, quien murió en 1813 y a quien sucedió don Juan del Corral. Fue sin duda uno de los hijos de Antioquia que llegó más lejos en su carrera, Juan María Gómez, tanto militar como política y diplomática. Fueron múltiples y todos exitosos los servicios que Gómez prestó a la República. Alcanzó el grado general el 18 de febrero de 1842. Es sin duda el militar de Santa Fe de Antioquia que más
alta graduación ha conseguido. Tenía Juan María 16 años cuando en 1814 ingresó como cadete al cuerpo de ingenieros que se organizó en la provincia de Antioquia. Fue ascendido a teniente y estuvo entonces con Francisco José de Caldas en Santa Fe, cuando entró en esa ciudad don Pablo Morillo, y fue capturado allí con su condiscípulo Alejandro Vélez Barrientos cuando intentaban viajar a los llanos para unirse a las fuerzas de Servies. Obtenida su libertad, pudo Gómez regresar a su patria chica. Aquí lo encontró Córdoba, llamándolo, como veremos, a participar de la gesta emancipadora. Ahora sí, hagamos la cronología de Boyacá a Chorros Blancos. Sobre este periodo de la historia hay básicamente dos fuentes primarias, que todos los que han estudiado este periodo de la historia antioqueña tenemos que basarnos en ellas porque son las que hay. Una, José Manuel Restrepo, primer historiador colombiano, escribió una obra muy voluminosa, 4 tomos, Historia de la Revolución de la República de Colombia, pero también escribió un diario político y militar, que es en el que me voy a basar para hacer esta cronología, básicamente, y también escribió un pequeño libro, una autobiografía, donde cuenta por qué se devolvió cuando intentaba volarse en el 16 de los realistas. La otra fuente primaria es nada más y nada menos que José María Córdoba. Gracias a doña Pilar Moreno de Ángel, una de las mejores historiadoras de este país, se recopilaron todos sus documentos y su correspondencia. Y esa es una fuente ineludible para cualquier trabajo que pretenda analizar estos momentos de la historia. Según la entrada del 28 de julio de 1819 en el diario político y militar de José Manuel Restrepo, hacía días que en la provincia de Antioquia corrían noticias sordas y de origen incierto de que Bolívar, el general independiente de Venezuela, se hallaba en Guadualito con una división respetable de tropas destinadas contra el nuevo reino de Granada. Julio de 1819, la provincia de Antioquia, un rinconcito de la Nueva Granada, no teníamos muchas noticias de lo que ocurría del río Magdalena hacia el oriente, pero estaba ya ese rumorcito, el 28 de julio del 19. Ese rumor iniciaba la liberación definitiva de la provincia de Antioquia. Desde ese día hasta el combate que expulsó para siempre a los realistas españoles, el 12 de febrero de 1820 en Chorros Blancos pasarían 196 días. 6 meses largos en los que Antioquia se jugó entera por su libertad y por la de la Nueva Granada, gracias al esfuerzo sin límites de muchos y al genio de un peladito de 20 años, José María Córdoba, que enviado por Bolívar supo rodearse de los mejores oficiales, sus amigos y soldados para liberar a las provincias de Antioquia y Chocó, a todo el occidente de la Nueva Granada del peligro realista. Su historia va mucho más allá de los hechos que aquí se relatan y su gloria alcanza ribetes continentales, con Ayacucho básicamente. Entre los oficiales que acompañaban a Córdoba se contaban nuestros 3 héroes a quienes rendimos homenaje hoy. Los hechos relacionados con Carlos Robledo Escobar, por ejemplo, ya fueron suficientemente tratados en alguna ponencia anterior nuestra, y los de Manuel Dimas del Corral fueron examinados en detalle por el académico Carlos Alberto Pérez Martínez en una excelente ponencia que presentó tanto aquí en nuestro centro como en el recinto de la Academia Antioqueña de Historia. En vez de la cronología nos interesa contextualizar y glosar los hechos en los que participaron nuestros coterráneos. Según Duque, ese es un libro también pues tradicional, la historia de Antioquia y otras fuentes, desde julio comenzaron a llegar noticias del ataque de Bolívar sobre Nueva Granada. El 13 de agosto, ya había pasado Boyacá, 6 días, pero las comunicaciones en esa época eran de semanas. Para llegar de Santa Fe de Bogotá hasta aquí pasaban 1 o 2 semanas fácilmente. El 13 de agosto,
apenas 6 días después de Boyacá, Bolívar escribe a Córdoba pidiéndole ponerse al frente de la liberación de Antioquia. Curiosamente, el mismo Córdoba también le había enviado a Bolívar una carta pidiéndole que le permitiera liberar a su tierra. Esas dos comunicaciones se cruzaron en el camino y de esa manera Córdoba resultó encargado de liberar a Antioquia y el Chocó de los realistas. Le escribe Bolívar a Córdoba pidiéndole ponerse al frente de la liberación de Antioquia, anunciándole el envío de 50 hombres a cargo de Carlos Robledo. Aquí tenemos la primera referencia a uno de nuestros hombres. El capitán Carlos Robledo Escobar estaba en Santa Fe, como vimos ahora, y rápidamente se puso a órdenes del Libertador. Córdoba hacía parte de los escuadrones que bajo el mando del general Anzoátegui habían sido enviados en persecución de Sámano y se encontraba en la villa de Honda. Sámano, cuando supo que llegaba a Bolívar, decidió huir hacia la costa, abandonando Santa Fe, bajó a Honda y cogió el río Magdalena. Entonces tanto Córdoba como a su jefe Anzoátegui habían sido enviados a perseguirlo y estaba en la villa de Honda. La comunicación dice: Estado Mayor General, cuartel general en jefe en Santa Fe, a 13 de agosto de 1819. Su excelencia destina a usted a liberar la provincia de Antioquia. Con este destino conduce a su disposición el capitán Carlos Robledo más de 50 hombres bien armados, y además se previene al señor general Anzoátegui le entregue otros 50 armados y municionados. Los 50 hombres que marchan de aquí y los 50 que le entregará el señor general Anzoátegui los organizará en 2 compañías, distribuyendo en ellas los oficiales que lleva el capitán Robledo y constan de la adjunta relación, firma Carlos Sublet. 50 hombres que venían con Robledo desde Santa Fe, 50 de Anzoátegui. Anzoátegui le dio como 100 porque le pareció que era muy poca gente para intentar liberar esta provincia, y aunque poco se menciona, un buen número eran venezolanos. Esos soldados venían con Bolívar desde Venezuela y desde los llanos, por supuesto. Había un buen número de soldados venezolanos, de manera que en la provincia de Antioquia muchos de ellos participaron en la liberación de nuestra provincia. El 15 de agosto, 2 días después, se supo como cierto en Río Negro el triunfo de Boyacá, o sea, 8 días después, y la liberación de Santa Fe. El 17 de agosto, a las 11:30 de la noche, llegó a Río Negro el español Pedro Sáenz, quien venía en fuga desde Santa Fe. El 19, a la 1 de la tarde, salió Carlos Tolrá, gobernador de la provincia, en dirección a Zaragoza, dejando en Medellín 40 hombres al mando del capitán Delgado. Se devolvió el 21 a Medellín al recibir comunicación de Sámano de que le enviaría refuerzos desde Mompox, y volvió a salir hacia Cartagena en forma definitiva el 23 o 24 de agosto, dejando encargado de la gobernación a Faustino Martínez, un viejo conocido nuestro. Y antepasado de Carlos. Eran días de mucha incertidumbre, los chismes iban y venían, entonces la gente no estaba muy segura. Miren que el gobernador se fue hasta Barbosa, le llegó comunicación del virrey diciendo: no, devuélvase que le va a mandar gente para que defienda la provincia. Se devolvió, no llegó nada, no, yo me largo de aquí. Dejó a Faustino encargado de la gobernación con algunos hombres y él huyó. Eso estamos hablando del 23 o 24 de agosto. Las noticias son escasas en estas montañas, nadie tenía muy claro qué estaba ocurriendo. Dice José Manuel Restrepo en su diario político: agosto 16, esta noche fue agitada, especialmente para mi familia. A las 9:30 de la mañana llegó de Medellín el oficial Ginás. Restrepo estaba en Río Negro, su tierra. Bueno, su tierra no, estaba en Río Negro, porque él era envigadeño. Llegó de Medellín el oficial Ginás y dijo que el gobernador Tolrá pensaba abandonar la provincia e irse con su tropa porque no era bastante para defenderla, que él iba para Nare a adquirir noticias del virrey. Nare era el puerto sobre el Magdalena por medio del cual nos comunicábamos con el centro del país.
El gobernador había dicho repetidas veces que en un peligro degollaba a todos los sospechosos y ponía presos a otros, mas parece que se ha llenado de terror y si se duerme un poco, creo que no pueda salir. Córdoba sale de Honda el 22 de agosto. Trae bajo su mando alrededor de 200 soldados con Carlos Robledo como su segundo oficial. Mira, ahí tenemos un paisano nuestro que era el segundo de Córdoba, que venía enviado por el Libertador Bolívar para apoyar a Córdoba. Llegó a Nare el 25 y a Marinilla y Río Negro el 28. Entonces aquí tenemos las otras dos citas de Robledo. El 28, a las 2 de la mañana, me despertó un vecino para contarme que le acababan de decir que venían 400 hombres de tropas independientes y que estaban más acá del Totumo. Yo le dije que necesariamente eso era falso, pues algo hubiéramos sabido de semejante tropa. A las 4 de la tarde se dijo como cierto que don José María Córdoba, teniente coronel e hijo de Río Negro, estaba llegando a Marinilla con 300 hombres, pues así lo decían Ventura Correa y otros soldados. Dentro de media hora supimos que era cierto, cosa que apenas pudimos creer por la rapidez con la que había marchado y el silencio que se guardó. A las 5 llegó Córdoba a esta ciudad, a Río Negro. Es conocida en la historia de Antioquia la actitud de los vecinos de Marinilla al conocer los rumores sobre lo que ocurría en la capital del nuevo reino de Granada. Cuando Córdoba llegó a esa villa, Marinilla, se encontró con que ya el pueblo, con el ciudadano José Urrea a la cabeza, se había independizado de España. Algo parecido parece haber ocurrido en la ciudad de Antioquia, aunque de este hecho no se conocen muchos pormenores. Sin embargo, sí existen dos referencias que no podemos eludir y que apuntan a que la ciudad de Antioquia rápidamente tomó una decisión al respecto. En el diario de Restrepo aparece la siguiente anotación sobre la ciudad de Antioquia, comillas, se dice como cierto que la ciudad de Antioquia está sobre las armas a favor de la independencia y que de allí emigraron también todos los realistas. En el mismo sentido, Córdoba, en misiva del 1 de septiembre al Libertador Bolívar, le resalta que, comillas, sé positivamente que el pueblo de Antioquia, también como el de Marinilla, ha levantado su voz, que se ha puesto a su cabeza el ciudadano Gabriel García de Hoyos y que no ha permitido emigrar a nadie, ha tomado cuentas a oficiales reales y que seguramente si el doctor Martínez ha tratado de entrar allí, lo habrá rechazado. Cierro comillas. Esa es una historia muy poco conocida. ¿Quién es ese Gabriel García de Hoyos? Es asunto sobre el cual no hemos tenido tiempo aún de profundizar, pero espero que de pronto Francisco Guisao sepa algo sobre este señor. El 31 de agosto, Córdoba envía al capitán Carlos Robledo a cargo de una pequeña tropa a tomarse Medellín. O sea, los primeros patriotas que llegaron el 19 a Medellín estaban dirigidos por el capitán Carlos Robledo de Santa Fe de Antioquia. El 31, Córdoba nombró de gobernador civil a José Manuel Restrepo, quien aceptó el 2 de septiembre. Este es muy gracioso, porque vimos lo que pasó con José Manuel Restrepo cuando llegó Guarleta, que le devolvió la plata que tenía de los patriotas y fue perdonado pues gracias a eso y a que su suegro fue quien hospedó a Guarleta. En el 19 él tiene dudas sobre si meterse en esa vaca loca, pues porque es que era algo que estaba ocurriendo así en días. Y miren lo que dice, agosto 31, todo el día se pasó sin novedad, mas a las 6 de la tarde vino un peón de Medellín con pliegos de comandante Córdoba en que nombra al doctor José Manuel Restrepo para gobernador político de la provincia. Él se menciona a sí mismo en tercera persona, es curioso, pero lo hace. Restrepo se excusa de aceptar el gobierno por sus enfermedades, pues se haya resentido del pulmón. Septiembre 2, a las 9 de la mañana de este día me obligó el comandante a recibirme de gobernador político de la provincia. Así lo dice José Manuel. Y quedó encargado
del gobierno civil de la provincia de Antioquia mientras Córdoba se ocupaba de los asuntos militares. Pero no nos digamos mentiras, Córdoba mandaba. En un momento de esos, el militar es el que toma las decisiones importantes. Sin embargo, cuando Córdoba tuvo algún accidente del que hablaremos enseguida, a Restrepo le tocó tomar algunas decisiones militares que fueron bien tomadas en su momento con la ayuda de algunos de los nuestros. Respecto a los acontecimientos de esos días en la ciudad de Antioquia, referidos arriba, existe aún otra evidencia de Córdoba cuando al escribirle al general Sublet afirma que el Cabildo de Antioquia me oficia poniéndose a mis órdenes y dándome parte que el sargento primero Adriano Gastanvides, con 9 fusileros de los que acompañaban a aquel último, se ha presentado con sus armas, y lo mismo harán algunos oficiales y tropa de la que aún todavía le acompañaba. Yo sigo mañana para allá, para la ciudad de Antioquia, para dar órdenes sobre todo. Las tropas realistas en la ciudad cambiaban de bando, tal como estaba ocurriendo en todas partes. Este oficial, este sargento, se estaba entregando con alguna de su tropa. ¿Esto era qué día? Bueno, era principios de septiembre, la víspera de que llegara Córdoba aquí a la ciudad de Antioquia. No olvidemos que ese día, la víspera de la llegada de Córdoba a Antioquia, estaba aquí, escapado de Medellín, el asesor Faustino Martínez, quien había quedado encargado de la gobernación. ¿Qué tanto tuvo que ver esta deserción de la tropa realista en la ciudad de Antioquia con su decisión de marcharse a las Topas Tolondras al día siguiente, antes de que arribara a Córdoba? Es algo que no tenemos forma de saber. Pero la liberación de la provincia de Antioquia, que se estaba desarrollando rápidamente, no es el único objetivo propuesto a Córdoba por Bolívar. Todo el occidente colombiano debía ser liberado. Córdoba se movió rápidamente. El 5 de septiembre está en la ciudad de Antioquia. Allí se encuentran Juan María Gómez y Manuel Dimas del Corral, nuestros otros dos coterráneos. Sin esperar a ser llamados, los dos se presentan al comandante. En la Estrella de Occidente, número 188, del 7 de abril de 1850, relata José María Martínez Pardo, refiriéndose a Juan María Gómez, lo siguiente: en estas ocupaciones pacíficas, la de maestro de escuela, se hallaba el señor Gómez el 30 de agosto de 1819, cuando se supo el triunfo de Boyacá. En este día, unido al señor Miguel Uribe Restrepo y a otros patriotas, proclamó nuevamente la independencia de España, a pesar de que el gobernador ocupaba la provincia, teniendo a sus órdenes alguna gente armada. Era necesario liberar la provincia chocuana, y nadie mejor para hacerlo, opinaba Córdoba, que su amigo Juan María Gómez, quien ya conocía esa región, pues había sido enviado por el gobierno realista de abrir camino hacia Urabá por la vía de Urrao, de manera que conocía el Chocó. Entonces le parecía a Córdoba que era el más indicado para encargarse de la liberación del Chocó. Sobre esa campaña, la del Chocó, ideada por Córdoba en este valle del Tonusco, cuenta Carlos Pérez Martínez, comillas: en Santa Fe de Antioquia se planea la liberación del Chocó, conformado por las provincias de Citará y Novita. Para esa misión se encarga Juan María Gómez, al cual se le asignan 30 hombres. Algunos historiadores, entre ellos Fernando Gómez Martínez, dicen que Manuel Dimas del Corral acompañó a Juan María Gómez en la liberación del Chocó. Otros no lo mencionan. Me parece muy factible que hubiera ido Manuel Dimas con Juan María del Chocó. La campaña del Chocó es corta pero efectiva. En poco tiempo es liberada la provincia. Su gobernador, un español de apellido Aguirre, y su jefe militar, don Julián Bayer, huyen. Sin embargo, el señor Aguirre es detenido por el paisanaje y decapitado. Con su tacto y malicia, Juan María Gómez evitó una nueva invasión española a la provincia, que se intentó, comandada por el español Simón Muñoz. Esta campaña le mereció al señor Gómez el ascenso a capitán de ingenieros
según despacho de Bolívar, del 21 de noviembre de 1819, por recomendación de Córdoba. Durante el mes de septiembre se dedicó Córdoba a organizar la provincia sin descuidar los aspectos militares. Miremos pues que la participación en la liberación de la provincia de Antioquia contó en una medida muy grande con participación de los militares de la ciudad de Antioquia. Ya hemos hablado de Robledo, ya hablamos de Juan María Gómez, ya introdujimos también a Manuel Dimas. Ya a comienzos de ese mes, septiembre, pensaba Córdoba en formar una milicia antioqueña. Decía, si se me mandan 600 fusiles al mes, de haberlos recibido pondré un batallón de 800 plazas con muy buenos oficiales y sargentos prontos a hacer la campaña. Si su excelencia accede a todo lo dicho, espero que vuestra señoría se sirva a ordenar un par de cornetas con sus instrumentos, 3 o 4 tambores y algunos pitos, le escribía Zulet. Durante ese mes, septiembre, los españoles intentaron la reconquista de la provincia de Antioquia siguiendo órdenes del virrey Sámano, quien esperaba abrir de nuevo todo el occidente de la patria, desde la costa caribe hasta Popayán. Para ese efecto, la reconquista de Antioquia y Chocó era fundamental y muestra claramente la importancia del trabajo que Córdoba y sus oficiales realizaban en nuestra tierra, liberando y defendiendo esta porción del país, imprescindible en el intento realista de mantener para la península todo el margen occidental del río Magdalena. La idea de Sámano era muy clara: atacar Antioquia desde 2 caminos. Carlos Tolrá ingresaría por el Magdalena, mientras que Guarleta lo haría siguiendo el Cauca. No perdió el tiempo Córdoba y con fecha del 10 de octubre recurre nuevamente a Carlos Robledo Escobar para que dé al traste con la intención de Sámanos, comillas. En el momento, marche usted a Barbosa a tomar el mando del destacamento que allí se encuentra a las órdenes del capitán Aguilar. Con este destacamento seguirá usted en su marcha rápidamente de Santo Domingo a Zaragoza con el objeto de destruir el cuerpo de 80 bandidos que el teniente gobernador de aquel departamento asegura haber tomado esa ciudad. Entre usted a Zaragoza y destrúyalos, dejando en posesión de su capitanía a Guerra con un cuerpo de 29 lanceros. Si se sabe positivamente que son tropas regladas, pero que no pasan de 90, atáquelas usted. Robledo cumplió a cabalidad la orden de Córdoba. Al mando de 30 soldados y algunos paisanos reclutados a las carreras en Remedios, atacó Zaragoza a las 5:30 de la mañana del 22 de octubre del 19. 2 cuerpos de 25 soldados realistas le hicieron frente en las primeras calles de la población. Los españoles buscaron afanosamente embarcarse en el río y Robledo trató de impedir la operación. Sin embargo, otros 25 soldados españoles que se encontraban emboscados frustraron la acción de los patriotas. En la refriega, el capitán Robledo fue herido por una bala en el brazo derecho y abandonó el campo, pero el comandante español, también herido, se dio a la fuga. Victoria patriota. Por esa acción, Robledo recibió condecoración, medalla de oro del Congreso de Cúcuta y dio pie a un comentario jocoso de Córdoba a Santander. ¿Qué le parece a usted el señor Tolrá que con 200 hombres se deja batir de 30? Como ya se mencionó, una de las tareas más urgentes para Córdoba era la de organizar un cuerpo de ejército en la provincia. Así lo hizo. Llamó a esa columna Cazadores de Antioquia, integrada por 4 compañías de 100 hombres cada una. Así registra el comandante la conformación inicial del Cazadores en nota del 16 de octubre. Allá vemos la primera compañía comandada por el capitán Carlos Robledo y también aparece el teniente Cástor Gómez, que era hermano de Juan María Gómez y que murió pocos meses después de fiebres en la campaña de liberación de la costa. Detrás de ellos seguramente hay otro montón de antioqueños que como soldados, como suboficiales o soldados rasos participaron ahí. No sé si alguien sabe, me podría decir quién es tercera compañía, capitán Juan Antonio Gómez. La 4ª compañía, el capitán era José Urrea, el de Marinilla,
pero cuando Juan María Gómez volvió del Chocó, se le encargó esa compañía. El final de esta historia se precipita el 28 de diciembre, Día de los Diablitos, cuando por lucirse ante su novia en Río Negro, Córdoba, 20 añitos, era un pelado, cae del caballo y queda gravemente herido. ¿Quién quedará a cargo de la guerra en Antioquia? Mucho se ha escrito sobre esta circunstancia y sobre si Córdoba estuvo de cuerpo presente en el combate de Chorros Blancos en febrero. En Medellín se minimiza la participación de los nuestros en Chorros Blancos, pero creo que basta citar las fuentes primarias para dilucidar más o menos el primer asunto, de quién quedó a cargo de la parte militar de la liberación de la provincia. En las entradas correspondientes a los días 2 al 5 y a la del 7 de enero del 20, escribe el gobernador civil Restrepo. Enero 2 al 5, se repiten las noticias de que Guarleta ha llegado a Zaragoza para atacar la provincia y que recogía cargueros. Córdoba continúa loco, aunque parece que ya no tiene peligro de morir. Es que Córdoba se cayó del caballo, se dio en la cabeza, quedó grave hablando pendejadas. Y entonces perdió la memoria, entonces la preocupación era muy grande. Duró como 2 o 3 semanas así. Enero 7, a las 7 de la noche llegó la noticia de que Guarleta, con 330 soldados de línea, marchaba el 10 hacia lo interior desde Zaragoza. Yo me hallaba de gobernador y, le puse negritas, de acuerdo con el comandante general interino capitán Carlos Robledo, di todas las providencias oportunas, avisando por extraordinario al vicepresidente de la Nueva Granada. El 9 marchará para Yolombó la vanguardia del batallón al mando del capitán Juan María Gómez y el 10 el resto. Así se verificó. Si lo dice el gobernador civil, debe ser cierto. Carlos Robledo reemplazó a Córdoba durante las 2 o 3 semanas que éste estuvo incapacitado. En esta entrada que acabamos de leer se resalta además la participación del capitán Juan María Gómez, encabezando la vanguardia del ejército patriota, encaminándose al combate definitivo. La otra referencia es del mismo Córdoba, quien ya repuesto de sus dolencias en comunicación del 24 de enero al capitán Robledo, deja constancia de que Juan María Gómez informaba de movimiento de tropas a Robledo, o sea, Gómez le informaba a Robledo lo que estaba haciendo. Anoche en Río Negro, carta de Gómez escrita a usted, que Guarleta atacaba con 200 o 300 hombres, varios del regimiento de León y varios de Albuera. Y más adelante en la misma carta, le dice Córdoba a Robledo, lo aguardo a usted lo más pronto que pueda con cuanto exista, veteranos, milicianos, hospital y voluntarios, y todo cuanto exista a su disposición. Y carajo, hálleme yo a la cabeza de mis tropas con usted, tan bien como se ha portado, tan buenos oficiales, y todo reunido en esta plaza, y bien pueden atacar esta provincia. Yo le daré mi excelente pago. Yo me hallo bueno y más me he repuesto con saber que esos pendejos de Cartagena atacan esta provincia. Córdoba estaba exaltado, deseando enfrentarse a los realistas que venían de la costa a Guarleta. Y en esa carta, que es una carta muy, muy interesante, porque además de dejar en evidencia la importancia de Robledo en la campaña, registra todo el plan que tenía para enfrentar a Guarleta en su intento de reconquistar la provincia de Antioquia. No hay que perder tiempo. Citando a Pérez Martínez, comillas, es así como aún dentro de su enfermedad y en compañía de sus amigos militares más cercanos, se toma la decisión de enviar a Juan María Gómez y Carlos Robledo a Zaragoza y Remedios y Manuel Dimas del Corral, con Salvador Córdoba y otros a Yarumal, que en esa época se llamaba San Luis. Córdoba mismo se traslada a Santa Rosa. Como se ve, nuestros paisanos ocupan posiciones centrales en los planes de Córdoba para enfrentar y expulsar definitivamente a los realistas de Antioquia.
y de paso abortar las intenciones del virrey Sámano de unir todo el occidente antioqueño bajo la égida del rey español Fernando VII. No es necesario repetir aquí los pormenores de los días previos al combate de Chorros Blancos. Basta con recordar, tomados del diario de Restrepo, los hechos en los que estuvieron involucrados los nuestros. Extraje de ese diario solo los que tienen que ver con los nuestros. Enero 15, de Antioquia se mandaron 200 hombres, de Medellín 200, igual número de Río Negro y 100 de Marinilla. Enero 16, llegó la noticia de que el 10 había entrado el enemigo en Remedios, se ignora su número. Nuestros soldados están en Cancán y otros en Yolombó. Todas las milicias permanecen en Barbosa y Santo Domingo. En el primer punto hay 450 hombres lanceros, entre ellos 100 de caballería, y en el segundo 200, fuera de 50 paisanos que fueron con Robledo, de modo que sin contar los 400 soldados de línea, los del batallón Cazadores, se han juntado 700 hombres muy decididos. Enero 17 al 24. En estos días se tuvo noticia de que el enemigo no avanzaba de Remedios. Reunido el batallón en Cancán, el capitán Gómez marchó a aquella ciudad. Recordemos que Gómez hacía parte de la vanguardia. Febrero 1 y 2, el gobernador político dispuso que marcharan de Antioquia 100 hombres, 50 a Santa Rosa y los demás a San Pedro. Febrero 11, la víspera de Chorros Blancos. El 11 recibí carta del comandante de Antioquia, quien dice que una partida enemiga de 60 hombres había ocupado el valle de San Andrés, probablemente para llamar la atención. Aseguran que en Antioquia hay mucho entusiasmo, pero no tienen fusiles, los que han pedido al comandante Córdoba. A las 5 de la tarde recibí oficio de este en que me dice que el 10 marchaba rápidamente a atacar al enemigo, que sus tropas eran superiores y que creía segura la victoria. Ojalá sea así y salgamos del estado de incertidumbre en que vivimos. Mañana acaso será la acción, si no fue hoy. El 12 de febrero, fecha que debería ser recordada en Antioquia como lo es el 7 de agosto en Colombia, las tropas patriotas batieron a los realistas de Huerleta, que renunció definitivamente en su empeño de recuperar la provincia de Antioquia. Así lo registra el diario del Batallón Antioquia, redactado por Córdoba. Ese es el parte oficial del combate, no batalla, de Chorros Blancos. Día 12. La división marchó directa a las alturas que ocupaba Huerleta con todas sus fuerzas. A las 2 horas se oyeron ya algunos tiros a las descubiertas y se avanzó la segunda compañía, que formó la vanguardia a la división con 25 dragones que se le reunieron. Sucesivamente iban tomando los puntos que el enemigo, con unos 50 hombres, pero reunido en el cerro más alto de Chorros Blancos a otro número igual, y viéndose favorecido por su situación tan ventajosa, quiso Huerleta disputarnos el paso. Así es que en menos de media hora toda la vanguardia nuestra rompió el fuego, hizo retirar al enemigo hasta la mitad de la subida. Pero habiendo sido necesario dejar guardando algunos puntos mientras llegaba nuestra fuerza, y tuvo que ceder a la superioridad, retrogradando algo, haciendo fuego en retirada hasta el pie del cerro. A pocos momentos llegó el comandante con el resto de la fuerza y mandó atacar al enemigo por su derecha y centro, cuando caminaba una partida nuestra a cortar la retirada. El enemigo, al ver tal operación, previó su ruina y abandonó todas sus posiciones en donde pernoctamos. Ese es el informe que le presenta Córdoba al vicepresidente Santander sobre cómo en ese combate en Chorros Blancos entre Yarumal y Campamento pudo evitar la reconquista de la provincia de Antioquia. La victoria patriota en Chorros Blancos terminó con el dominio español en Antioquia. Córdoba, acompañado de sus amigos oficiales antioqueños, entre como hemos resaltado hoy se encontraban en primera línea nuestros paisanos, y del respaldo efectivo de todo el pueblo antioqueño, escribió así la primera página del libro que lo llevó por todo el continente, hasta Ayacucho, donde se bañó en gloria. La liberación de Antioquia fue el comienzo del fin para el empeño realista al occidente del Magdalena.
De aquí marchó la División Antioquia a participar de la liberación de la costa atlántica hasta el asedio y liberación de Cartagena, donde escribieron otra página gloriosa. Los antioqueños fueron los encargados de poner la bandera de la República en el Cerro de la Popa, en Cartagena. También de aquí marchó Robledo por orden de Córdoba a cooperar en la liberación de Popayán, en la que se empeñaba Calzada. Esa es otra historia que hay por ahí. Terminemos como comenzamos, citando a nuestro compañero Carlos Pérez Martínez. Me parece que este municipio debe hacer un homenaje a sus hijos héroes de la independencia, y nada más adecuado que esta ocasión. Sugiero que el Centro de Historia de nuestra ciudad encabece un movimiento para concientizar a las autoridades, a la ciudadanía y a todos los entes correspondientes para que de verdad Santa Fe de Antioquia haga sentir su valor histórico en la independencia de la Nueva Granada. Esa era la intención de esta ponencia. Espero haberte cumplido, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, No comí empanada. Damos inicio entonces a un breve conversatorio. Samuel. Como lo decía Carlos, Antioquia, Santa Fe de Antioquia y el occidente antioqueño, porque es que cuando decimos la ciudad de Antioquia estamos hablando de no solo del municipio de Santa Fe de Antioquia, estamos hablando de Sopetrán, de San Jerónimo, está hablando de Cañargordas, de Buriticá, de toda esta zona del occidente antioqueño. Tuvo participación de verdad muy importante en esa campaña de 6 meses por liberar Antioquia, de manera que, como dice Carlos, es importante. José Adán, tú que eres el secretario de Educación, no quiero comprometerte pues personalmente, pero vale la pena que en estos próximos 6 meses hagamos algo. El Centro de Historia está a la orden para ver cómo promovemos el conocimiento de la historia, y aprovecho que está Gustavo y Calomario de Sopetrán aquí para que hagamos algo, y no solo aquí en Medellín, y ojalá también a través de las redes a nivel nacional para que resaltemos toda esta participación. No quiero hablar más. Carlos. Buenas tardes ya. Me parece magnífica la intervención que acaba de hacer Juan Guillermo, que es un excelente resumen de lo que se ha hablado sobre Chorros Blancos. Hay una carta que escribió don Manuel Dimas del Corral en 1850 a petición del gobierno de ese momento, en que él narra, la llama así, Campaña de Independencia de Antioquia de 1820. Él narra completamente su actuación desde el principio en Chorros Blancos hasta seguir a Majagual, seguir a las sabanas de Corozal, donde se hizo el sitio de Cartagena, que fue el sitio más largo que sufrió la ciudad de Cartagena en toda su historia. Si nos acordamos, Cartagena tuvo 3 sitios. Fue sitiada 3 veces. La primera por los ingleses, cuando la defendió Blas de Lezo. La segunda por Morillo, cuando la supuesta independencia, estábamos en la patria boba, que en ella seguimos. Y la tercera, la que hicieron los patriotas para rendir el último reducto español, que fue esa ciudad, en donde Córdoba y todos estos oficiales y soldados estuvieron en las sabanas de Carrozal durante 13 meses. Pusieron el cerco por la parte continental. En la parte del norte, Mariano Montilla, que lo había mandado Bolívar a liberar a Caracas, lo detuvo en Santa Marta, lo hizo devolver y ponerle sitio hacia el norte. Y por el mar estaba pues el almirante Padilla, quien en un ataque sorpresivo al puerto de Cartagena, en las famosas noches de San Juan,
acabó con toda la flota marina que tenían los españoles allá. Los españoles finalmente, el 11 de octubre de 1821, se rinden, ya oficialmente entregan la sede y esa se puede considerar la fecha completa donde realmente Colombia fue liberada de España. Y ahí es donde entra el batallón Antioquia. En Cartagena baja la bandera española y sube la bandera colombiana en el Cerro de la Popa. Algunos historiadores dicen que a quien le correspondió eso no lo hizo don Manuel Dimas, y otros historiadores fue a don Manuel Dimas del Corral por ser el oficial más antiguo del batallón Antioquia. Pero eso está por ver. De manera muy bien, hombre, Juan Guillermo. Esa carta, yo tengo una copia. Fue publicada después por un periódico en Bogotá en 1915 y se la pienso sacar, pues que me la recuperen y tenerla por lo menos aquí mientras organizamos dónde guardar tanto documento histórico. Una carta muy valiosa, muy bonita, y en la que desgraciadamente don Manuel Dimas del Corral no alcanzó a ver la trascendencia que tuvo el combate de Chorro Blanco. Se dice combate porque hubo muy poquitos muertos. Cuando es batalla es una cosa donde hay muchos muertos. Aquí solamente hubo muerto un venezolano, pues, de las líneas patriotas, y 40 españoles. Bueno, seguimos en la discusión. Muy bien, bueno, felicitaciones, señor presidente, por esta exposición, por este recuento cronológico de los 6 meses que pasaron de la batalla de Boyacá a la batalla de Chorros Blancos, donde se selló en definitiva la independencia de Antioquia. Bueno, esta semana hablaba con el señor expresidente y miembro de número del Centro de Historia, Francisco Guisao, de una propuesta que podemos hacer la realidad, pues antes de que se vaya esta administración, porque no solamente Juan Guillermo debe usted de encomendarle la tarea al secretario de Educación, sino también al Consejo. Aquí está presente su presidente, y qué bueno que esté Oscar Serna para que en estos 4 meses, 5 meses que faltan de administración, tanto la alcaldía como el Consejo, hagamos un justo homenaje. Yo creo que esta figura tan emblemática de Juan María Gómez y sobre todo de Manuel Dimas del Corral, que me parece que fue como el más tropero de los militares santafereños, el que estuvo más poniéndole el pecho como al campo de batalla, tanto en el proceso independentista, que incluye pues sus primeros años al lado pues de los próceres de nuestra independencia, como su papel protagónico en Chorros Blancos, en Majagual, y ya lo acaba de decir el doctor Pérez, en Cartagena, que selló en definitiva la independencia de Colombia. En ese orden quiero entonces proponer, y ya que estamos acá, pues algunos actores de la administración municipal, que hagamos lo posible mediante un proyecto de acuerdo o mediante un decreto del alcalde antes del 12 de febrero del próximo año, cuando se cumplen los 200 años de esta batalla de Chorros Blancos, donde Manuel Dimas del Corral fue uno de los militares que estuvo al frente de ello, que le levantemos un busto en cualquiera de los parques de Santa Fe de Antioquia. Lastimosamente, como lo recordamos hace un tiempo, lo comentaba el doctor Carlos Pérez, aquí hubo en el cementerio un mausoleo que se le construyó específicamente para honrar la memoria de Manuel Dimas del Corral, y un párroco de la época, bueno, voy a mencionar el nombre, el padre Carlos Eva Vanegas, que hizo mucho por Antioquia, pero que también, dijéramos, se excedió en
en algunas cosas, como acabar con ese mausoleo en el cementerio, pues dejó sin rastro alguno memoria para honrar esa memoria de ese militar. Entonces yo creo que tenemos ese reto en estos meses que faltan de administración para que pensemos en la idea de financiar un busto que, repito, coloque en lo más alto del pedestal a este gran militar, como lo hace o como lo hizo hace muchos años Majagual, ya que fue un héroe en esas tierras sucreñas de la costa. Y en este momento, si uno va a Majagual, allá encuentra en el centro del parque de ese municipio la figura de Manuel Dimas del Corral. Y cómo no honrar la memoria en su tierra natal. Estamos en mora de eso. Entonces, para buscar el mecanismo, a ver cómo hacemos para levantar ese busto en el Parque Santa Bárbara de la Chinca, en el principal, en Jesús, para que en definitiva seamos agradecidos con la historia y los que hicieron parte de ella. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A mi modo de ver, el más tropero fue Carlos Robledo Escobar. Participó desde 1811 y estuvo todo el tiempo participando militarmente en la independencia. Mire que venía desde Bogotá, mire que Bolívar lo envió con tropa para Córdoba y mire que fue el segundo de Córdoba en la liberación de Antioquia. Sin embargo, creo que el homenaje hay que hacerlo a nombre de tantos soldados anónimos, paisanos nuestros que seguramente estuvieron ahí. Miren que en varias ocasiones de Antioquia se envían 200, en 2 ocasiones creo que se dice. Manuel Dimas del Corral, la época gloriosa militar de él fue desde el 19, pues estuvo en Cancán hasta Cartagena. La participación de Manuel Dimas fue fundamental, pero individualizarlo en uno solo me parece que sí es injusto con Juan María Gómez, por ejemplo, y con Carlos Robledo Escobar. Ellos tres realmente representan la participación del occidente antioqueño en la liberación de la Nueva Granada, pero el homenaje debería ser hecho a todos los que participaron. Y miren que de Robledo no existe ni siquiera una pintura, entonces no sabemos ni siquiera cómo era porque se ha minimizado siempre, pero como acabo de resaltar, su participación fue tan importante como la de los otros dos. Y una infidencia, yo lo he presentado como hijo de la ciudad de Antioquia, y no sé si se alcanzó a ver ahí, efectivamente en la parroquia de Santa Bárbara está su confirmación, pero dice que fue bautizado en Sopetrán. Entonces es incluso, yo le pedí a Carlos Mario que buscara la partida de bautismo por allá, es probable que sea de Sopetrán. Eso sigue siendo Antioquia, pues porque era lo mismo realmente, ¿no? Pero es probable que haya nacido allá. Efectivamente su mamá era de Sopetrán Petronila, de manera que es posible que sea de allá. Lo que quiero decir, pues para terminar, es que hay que hacer el homenaje y ojalá hubiera bustos y todo, pero de Manuel Dimas que existe imagen y de Juan María, no podemos olvidar a Juan María. El trabajo de Juan María duró hasta 1848, tuvo que ver con lograr que Bolívar y San Martín se reunieran. Él fue el encargado de esa misión. Carlos tiene por ahí un cuento que no sé si lo contará enseguida también. Fue diplomático, representó a Colombia en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos, y fue el general que alcanzó la más alta graduación. Una pregunta para los que saben, ¿dónde vivió Juan María Gómez en Santa Fe de Antioquia? En la casa, una cuadra abajo de Santa Bárbara. ¿Existe una placa? Ni siquiera hay una placa en esa casa. El mausoleo del papá y de él, del papá. Bueno, organicémonos entonces. Sí, también. De manera que esa es una casa patrimonial que deberíamos echarle el ojo.
deberíamos echarle el ojo. Carlos Horacio. Bueno, no quiero hacerme cansón con Manuel Dimas. Yo he sido siempre, y esto es una cosa que le tengo que agradecer a fallecido Samuel Cano, quien fue el que me ayudó a investigar mucho sobre Manuel Dimas, que al mismo tiempo fue el tatarabuelo de mi esposa fallecida. Y realmente la ingratitud de este país, porque es que este país no siente las cosas sino desde el punto de vista político. No me quiero meter en líos de partido ni de nada, pero aquí la política es la que manda. Aquí el sentimiento patriótico no vale nada. Cuando don Samuel Martínez, don Samuel Cano, me llevó a ver dónde estaba enterrado don Manuel Dimas del Corral en el cementerio aquí de Santa Fe de Antioquia, me llevó, aquí está la placa, está en la tumba. Entonces yo me comuniqué con el padre Benjamín Pardo, también descendiente de don Manuel Dimas, y conseguimos el permiso del arzobispo para sacar esos restos y llevarlos al Museo Juan del Corral. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando vamos el padre Pardo y yo con las personas del cementerio, destapamos la tumba y estaba vacía? Ahí no hay nada. Estamos hablando hace unos 15 años más o menos. Antes, sí, por ahí unos 15 años. No había absolutamente nada. La placa la recuperamos y la tenemos también en el Museo Juan del Corral. Segundo, si ustedes van al monumento que hay en Chorros Blancos, donde están los nombres de todos los participantes, no está Manuel Dimas del Corral, no figura. Es una ingratitud del país y de la historia con él. Solo quiero mencionar eso, porque es que ahora tenemos muy buenas intenciones. Yo quiero ver dentro de un año qué hemos hecho. No hemos hecho nada, con seguridad. Desgraciadamente, no sé si estaré vivo para esa época, pero se van a acordar de mí. Segundo, Juan María Gómez fue un hombre que hizo una carrera diplomática muy bonita. Él se dedicó a la parte diplomática y hizo, pues fue con lo que llamaba pues, delegado especial o que es ahora embajador en el Brasil, en otros países. Cuando él se retiró ya de la vida diplomática, ocurrió un incidente en Cartagena que se llama el caso Barrot. Resulta que el cónsul de Francia en Cartagena tuvo una pelea muy grande con el alcalde de la ciudad. Y el alcalde lo metió a la cárcel y le allanó la casa al cónsul. Es un agravante porque esa casa era parte de Francia, no era de Cartagena. Entonces eso se volvió un lío de tal manera que ya los franceses tenían una escuadra naval en Puerto Príncipe para atacar a Cartagena. Y ya eso hacía volver otra guerra. Entonces el presidente de turno, si mal no me acuerdo el nombre, no me quiero comprometer, llamó a Juan María Gómez, que ya estaba en su retiro, él estaba dedicado a la política, y hombre, necesitamos que nos ayude en esta cosa. Juan María Gómez se fue para París y en menos de una semana arregló el problema. Son cosas desconocidas por la historia, son cosas que uno escarbando se las encuentra, pero que nunca, si ustedes se van a ver en este momento, ¿quién haga eso por un país? Poquitos. Bueno, era eso. Bueno, gracias a Dios pude venir y no perderme esta exposición tan extraordinaria. Desde el punto de vista, los términos que se han planteado, por ejemplo, el último, sobre la justicia, con los héroes desconocidos e ignorados. En este trabajo se hace también justicia a la verdad
desde el punto de vista de lo que de la perspectiva, de la mirada de la historia y la historicidad. Y lo anotó muy bien Juan Guillermo al principio. Todo se reduce en nuestra historia a la batalla de Boyacá, ignorando que no se había liberado el occidente y que nosotros lo tuvimos que hacer y que hubo un papel protagónico de esta ciudad y de esta región. Más o menos parecido al error que había en los programas mismos del Ministerio de Educación Nacional frente a la historia. Y en otro acontecimiento histórico, no es que toca también con nosotros, el del descubrimiento de América, donde entonces se afirmaba en aquellos programas que con el descubrimiento América entró en la historia. ¿Cómo así? Con el descubrimiento de América, la historia realmente se hizo universal, al menos la historia de Occidente. Pero miren el enfoque. Con el descubrimiento, América entra en la historia, o sea que la historia era la de Europa. Y al ser vinculados nosotros a Europa, entonces ya adquiríamos la mayoría de edad, la carta de ciudadanía en la historia de la humanidad. Aquí creo que se está haciendo, guardadas las proporciones, lo mismo rescatando que no se ignore no solamente los héroes, sino la gesta que estos héroes hicieron para hacer que realmente Colombia quedara libre del poderío español. Y que lo hicimos nosotros. Y no con uno ni con dos, fuera de los líderes que supieron manejar el proceso, sino también por la respuesta misma del pueblo, porque miren el número de participantes, de soldados. De manera pues que felicitaciones Juan Guillermo, y en buena hora se ha hecho este trabajo y se están haciendo estas insinuaciones para que se rescate y se haga visible ante los estudiantes, ante los alumnos y ante la comunidad en general y ante la academia cómo fueron las cosas y cuál fue nuestro protagonismo. Buenas tardes. Felicitaciones de nuevo a Juan Guillermo. Ya en esta segunda ocasión nos vuelve a dar una información supremamente interesante. Ya había presentado un trabajo sobre Carlos Robledo, rescatando precisamente la figura y la memoria de este gran militar de acá, de esta región de Occidente. Yo creo que este trabajo es de tanta importancia y de tanta trascendencia que se debiera convertir en un video. Nosotros necesitamos hacer pedagogía, no solamente para los que somos capaces de estar acá en este recinto escuchando estas conversaciones, sino para la juventud. O sea, esto debe sentar un precedente. Y creo que se puede tomar como ejemplo un video que este año publicó la Academia Antioqueña de Historia, relacionado precisamente con estas gestas de la independencia, los 200 años de la independencia. O sea, esto debe tener, digámoslo así, mayor alcance, no solamente, si se puede, los bustos o exaltar toda esa tropa, no solamente estas tres cabezas visibles, estos tres militares del occidente colombiano, sino la tropa en general. Pero creo que perduraría más para la memoria, especialmente para la juventud, que quedar una publicación. Recuerden ustedes, todo esto a través del modernismo se puede difundir, no necesariamente a través de conferencias, sino a través de los mensajes que uno puede enviarle a toda la gente, a todo el mundo, hasta volverlo viral, como se dice. Esto que acaba de hacer Juan Guillermo. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, buenos días para todos. Juan Guillermo, felicitaciones por su trabajo. Quiero agregar a lo que se está conversando ahora sobre un punto adecuado para darle relieve a estos personajes de los cuales se trata el trabajo. Yo fui miembro del Consejo de la Cultura, me acompañaron en ese entonces el doctor Francisco Guisado, el doctor Echeverry
y el finado concejal, ya fallecido, que el cual presentó un proyecto al Consejo y fue aprobado, por Samuel Cano, fue el ponente, que el patio principal de la alcaldía, o sea, del Palacio Consistorial, tuviera el nombre del patio de la Independencia, con el fin de ubicar todos estos personajes que rodean el municipio, el valor del departamento y lo que hicieron estos personajes a nivel de toda la nación, totalmente desconocidos, con el fin de que se le diera la validez y el relieve que estos personajes merecen en la historia de Colombia, cosa que hasta el momento se abandonó. El proyecto se presentó y fue aprobado. Entonces yo le pido al señor secretario de Educación y al mismo Centro de Historia que retomemos ese punto, porque ya está aprobado y que ya es culpa de nosotros que abandonamos ese proceso. Muchas gracias. No, y eso es verdad, eso ya hace rato está aprobado, pero hay que hacer las gestiones para lo todo. Hombre, agradecimiento a Juan Guillermo Toro, hizo un trabajo muy interesante, y no solamente lo que acaba de decir el señor allá, está por acuerdo municipal, esa parte del patio de la Independencia, solamente cuando llegan los momentos es que nos acordamos de hacer eso, pero después vuelve, se olvida, pasan años por años, todas las cosas. Está en nosotros mismos volver a y hacer lo que se dice, se cumple. El otro es el obelisco que tenemos abajo. También tiene que ver con el Bicentenario. Muy bolsiada, está colocado, vaya a ver si la gente se acuerda que eso está allá. Entonces uno debe hacer las cosas porque se hacen, sino porque verdaderamente van a ser aplicables a la sociedad. Un monumento para la cultura, un monumento para educar y formar. Para eso es que se hacen los monumentos. Juan, te felicito, hombre. Esta ciudad siempre la promovemos turísticamente como ciudad colonial, o sea, de la colonia española. Nunca la hemos promovido como ciudad de la independencia. Nunca, nunca. Siempre atraemos al turista por la parte colonial, no por la parte de historia que tiene con relación a la independencia. Primero, hay que felicitar al amigo presidente por su trabajo. Nos recuerda muchas cosas, muchos detalles, y también nos enseña algunos. Yo, por ejemplo, no había caído en cuenta, a pesar de haber leído ese diario de Restrepo, que al caer del caballo José María Córdoba, tomó el mando militar Carlos Robledo. Hoy vine a caer en cuenta. Y así algunos otros detalles. Realmente hace falta que nos recuerden todos esos datos. Y hay algunas cosas coincidentes. Por ejemplo, de Boyacá a Chorros Blancos. En la batalla de Boyacá fue capellán del ejército Juan de la Cruz Gómez Plata, que posteriormente funcionó aquí como segundo obispo de la diócesis de Antioquia. Y en la batalla de Chorros Blancos fue capellán del ejército José Félix Mejía y Vallejo, Río Negrero, que a comienzos del siglo XIX, como por 10 u 11 años, fue cura de Antioquia, y posteriormente, cuando vino Garnica como obispo, lo nombró primer deán de la catedral. Bueno, yo no sé qué es deán.
ahí me perdonan. Y así como viene de Boyacá a Chorros Blancos, en ese proceso independentista, pues él lo dijo, tampoco aquí culminó la independencia. Tuvo que ir hasta Cartagena. Y Manuel Dimas no se quedó con lo hecho en Chorros Blancos, casi por todos ignorados, yo diría que hasta por él. Porque Manuel Dimas no supo de la trascendencia que esa batalla para mí no es un simple combate. Para mí es batalla porque ella fue definitiva para nuestra independencia. Él no supo de eso, tanto que en la carta que menciona el doctor Carlos, apenas si le dedica un párrafo, que él como jefe de una descubierta de ese ejército, rechacé a Barletta, quien corrió para radicarse en Cáceres. Y pare de contar, ya sigue con lo de su trayecto hacia Majagual. Y Manuel Dimas tampoco se quedó en Majagual. Él siguió a Tenerife. Y allí colaboró con Hermógenes Maza, que Hermógenes Maza fue el grande, inmensamente grande, general Hermógenes Maza, en la batalla de Tenerife. Maza era bogotano. Bueno, yo sigo pensando, tengo una discusión amiga con don Alonso Gómez, que él dice que el personaje más importante de Antioquia ha sido José María Martínez Pardo, y yo digo que el general Juan María Gómez. Pero lo miro haciendo un enfoque total, como militar, que fue un gran militar. Ese hombre llegó a ser hasta maestro de escuela después de ser tan grande por allá. Como diplomático, no solamente le cumplió órdenes, le cumplió comisiones a Bolívar, sino también a Sucre, a Santander, a Córdoba. Él liberó al Chocó, como lo acaba de anotar Juan Guillermo. Y también hay un dato por ahí que leí en alguna revista de la academia, en donde se dice que Juan María Gómez libertó la ciudad de Antioquia en compañía de los Arrublas y unos hermanos Méndez o algo así. Pero ese dato lo leí, que don Alonso lo recogió por ahí en su trabajo que presentó no hace mucho aquí en este mismo auditorio. Yo considero, no a Carlos Robledo, sino a Manuel Dimas del Corral, militarmente el personaje más importante de Antioquia. No voy a demeritar a los otros, pero hay que reconocer que este fue quien anduvo por todos estos lugares y quien enfrentó de veras. Carlos llegó un momento en que fue lesionado y tuvo que irse. Creo que para Cuba, para Ecuador. Bueno, entonces, ahora, pasando a otro tema para no alargarme demasiado, el de los homenajes. Bueno, a Manuel Dimas se le ha desconocido siempre. Primero, no figura ni siquiera su nombre por allá, en Chorros Blancos. Segundo, el triunfo todos se lo dan a Córdoba, hasta en la serie esa que presentaron hace poco por televisión. Y cuando Córdoba, eso es algo que hay que averiguar, qué fue lo que realmente sucedió. Si de veras Córdoba estuvo allí y cómo llegó, si actuó, de hecho, allá enfrentando, cosa que quizás no pudo ser porque él estaba convaleciente. Si es cierto que él dirigió la tropa porque fue llevado allí en una silleta esas de mano. Eso hay que averiguarlo. Y lo de Manuel Dimas, su olvido, pues aquí en Antioquia, cuando fueron a buscar sus restos, no los encontraron. Pero no hace mucho fuimos a Malaguenaga y yo a buscar su tumba y tampoco la encontramos. Desapareció. ¿Sí o no?
Entonces, en lo que toca con el homenaje, se dice que Manuel Dimas, porque si nos vamos a poner a hacer un listado, que fulano, que perano, que sutano, que a mí me parece más importante este que aquel, hombre, hoy por hoy le estamos dando suma importancia a Manuel Dimas del Corral en la batalla de Chorros Blancos, que fue la que puso el sello a la independencia de la provincia de Antioquia. Pues si él es quien se lleva las palmas, o el que más palmas se lleva, esa es la quien hay que manejar así de esta manera, porque si nos perdemos con este, con aquel y con los demás no hacemos nada, porque monetariamente no hay con qué, ni tampoco hay voluntades para eso. Para eso tenemos, lo acaban de mencionar ahí, el obelisco. El obelisco se construyó en la administración anterior a la carrera. En esta administración no le han puesto mano, ni siquiera para sembrarle grama. Hombre, es un obelisco que todas las administraciones debieran preocuparse por él, mejorarlo cada vez más. Yo le dije a don Alonso ahora que él hizo el trabajo sobre los héroes de Antioquia, ¿por qué no vamos poniendo plaquitas y plaquitas allí sobre estos héroes que hasta hoy han sido desconocidos? ¿Por qué no vamos mejorando la presencia, la estructura de este obelisco? Y así sí habría lugar para todos. ¿Sí? Bueno, en cuanto a Manuel Dimas el busto, lo conversaban en estos días Juan Carlos y yo, me parece, creo hoy por hoy, puede que haya ideas mejores, pero me parece una idea buena. Porque a Manuel Dimas debemos hacerle cuando menos ese reconocimiento. Majagual lo tiene en su parque. Y no fue porque Majagual quiso únicamente, creo que fue que se dispuso por parte de Marco Fidel Suárez, cuando era presidente. Un busto a Manuel Dimas, el Majagual, y uno a Hermógenes Maza en Tenerife. ¿Sí? Majagual tiene una estrofa de su himno dedicada a Manuel Dimas del Corral, y en ella lo menciona con nombre y apellidos completos. Antioquia no tiene nada. Entonces, preocupémonos por eso y hagamos algo para que el 12 de febrero así sea una ceremonia sencilla. Porque ¿qué nos ganamos con hacer una ceremonia suntuosa que porque hoy es 12 de febrero y cae el bicentenario y ya con eso nos damos por bien servidos? No, dejemos ese busto, hagámosle un sitio. La idea del patio de la Independencia, no sé, óiganme bien, no sé, lo ignoro. Yo sé que eso se ventiló en el Consejo Municipal de la Cultura hace años. Sé que se habló del Pacto de la Independencia y que se presentó un proyecto de acuerdo, pero ignoro si en ese proyecto de acuerdo y luego en el acuerdo definitivo se dispuso que allí se colocaran sendos bustos para los próceres. Eso sí, habría que averiguarlo. Pero si no se hizo, puede hacerse. Y miren, Patio de la Independencia, 3, 4, 5 bustos con los más importantes. Empezando con Manuel Dimas, después podrían poner otro y otro y otro. Ahora, si hay con qué y con quiénes, se ponen todos de una vez. ¿No les parece? Ah, sí. Eso, bueno, y el trabajo, vuelvo y te felicito por tu trabajo, hombre. Falta una cosa, para que no bostecen más. Falta una cosa y es que se nos ha olvidado. Yo la busqué ayer y no la he podido encontrar, la verdad. Se nos ha olvidado mencionar y haber obtenido siquiera una copia de la ordenanza mediante la cual, como homenaje a Córdoba, óigase bien, a Córdoba, no a Manuel Dimas porque no lo mencionan, la ordenanza mediante la cual se declara el Día de la Libertad y se ordena que sea celebrado el 12 de febrero, cada año el 12 de febrero. Eso es todo. Muchas gracias. A ver, Carlos, José Adán
Ramiro, y creo que vamos terminando. Yo quiero agregar algo que no se ha comentado aquí, que de pronto hubiera cambiado la historia que estamos contando. Después de Chorros Blancos, Manuel Dimas salió en persecución de Guardeta, contraviniendo órdenes de José María Córdoba y el general Santander, que le dijeron: usted no se mueve de ahí porque compromete las armas de la República. Manuel Dimas rompió ese papel y dijo: yo tengo un compromiso con mi patria y tengo un compromiso con los pueblos que voy a visitar y voy a correr el riesgo. Se fue, y fue cuando vino la batalla de Majagual, en donde pues él afortunadamente triunfó. Allá a los días llegó Córdoba con muchos otros soldados, compañeros de Manuel Dimas, y le dijeron: siquiera ganaste porque este hombre estaba dispuesto a fusilarte porque habías desobedecido las órdenes de él. Donde él obedezca las órdenes de Córdoba y no siga el ejército detrás de Guardeta, la historia podría ser otra. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Saludo muy especial. Me uno a la felicitación a mi querido amigo y colega Juan Guillermo. Magistral presentación. Muchas gracias, Juan. Me siento muy complacido de estar acá en esta sesión solemne del Centro de Historia. Dos cositas que quisiera compartirles. Primero, el 7 de agosto pasado se hizo un homenaje a unos héroes caídos y se me ocurre, dada la premura del tiempo, es poco lo que falta para terminar esta administración, quizás de pronto pensar en una placa también, y no sé si de pronto Juan Carlos o de aquí una comisión que me ayude a Viviana a revisar el tema para no dejar pasar por alto estas buenas ideas que tenemos, y pues por supuesto tomé nota con Viviana para transmitírselas al señor alcalde. De poder, si bien ya para el 12 de febrero no estamos, pero antes de que termine este año hacer algún tipo de reconocimiento o algún evento especial sencillo pudiera ser. Segundo, me uno a la idea de doctor Francisco respecto a, no sé, Viviana, Guillermo, si podemos hacer una edición de esta sesión del día de hoy y transmitirla en las instituciones. Cuando Juan Guillermo compartió por el grupo de WhatsApp el video del que hace alusión el doctor Francisco, inmediatamente yo lo remití a los rectores. Tengo un grupo de WhatsApp con ellos y acabo de hablar por el WhatsApp con la rectora Flore Dilma, quien lamenta mucho no haber podido estar acá hoy. Están presentando las pruebas Saber 11, entonces está en la institución, manda un saludo muy especial, y le pregunté por este video y me dijo efectivamente lo pasaron por los diferentes salones, las aulas, que la mayoría tiene sus medios audiovisuales, y este video fue compartido por los docentes a los estudiantes. Me parece que con esta sesión y con esta presentación magistral, que me parece que no es engorrosa y antes es muy amena como lo hace Juan Guillermo, de una manera me parece muy lúdica, que es propicia también para que los estudiantes conozcan y puedan apreciar esta sesión. Si bien no es suficiente, pudiéramos pensar más adelante, Juan Guillermo, también a nivel pedagógico y didáctico, cómo podemos hacer un trabajo para llegar a los estudiantes, pero creo que pudiera ser un avance y un inicio esta idea maravillosa del doctor Francisco, de poder esta sesión también pasarla por tanto los medios y las redes Viviana y por las instituciones educativas. Y tercero, invitarlos a que por favor también, Juan Guillermo, no quisiera comprometerte, pero también de parte del Centro de Historia, lo hemos hablado en algún momento, no se ha podido realizar el foro educativo municipal, pero ya desde la JUME, de la Junta Municipal de Educación, hemos establecido como posible fecha el 23 de septiembre. Este año el Ministerio de Educación Nacional dio las directrices
precisamente para el desarrollo de los foros educativos municipales y departamentales, y posteriormente el nacional, precisamente los temas giran en torno al bicentenario. Y me parece que pudiera ser propicio que ustedes del Centro de Historia, de la Academia Antioqueña de Historia, de los mismos hermanos de Sopetrán, nos pudieran acompañar, pudiéramos brindarle este tipo de charlas y conferencias a los docentes e invitar, si bien no se pudiera invitar a todos los casi 5.000 estudiantes que tenemos, 5.500 estudiantes que tenemos en Santa Fe de Antioquia, pero sí una porción de los estudiantes en el Coliseo del San Luis Gonzaga. Allí se tiene planteado, proyectado hacer el foro y poder hablar de esos temas tan interesantes y resaltar precisamente esta batalla de Chorros Blancos y de estos personajes que han sido un poco ignorados y desconocidos. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por el espacio. Buenas tardes. Primero, para felicitarlo, señor presidente, por su ponencia, una ponencia extraordinaria que nos enseña cómo fue la participación de Santa Fe de Antioquia y de sus hijos próceres en la contienda libertaria. Solamente quiero expresar en 2 puntos. Primero, por iniciativa del Centro de Historia, se presentó un proyecto del obelisco. Yo tengo los planos, tengo todas las medidas, fotografías y perspectivas de ese obelisco para ser ubicado en el Parque Monseñor Toro. Y esa iniciativa tiene aprobación del Ministerio de Cultura. No sé por qué la administración en un momento dado decidió a todas las carreras ir a ponerlo en medio de la nada o en medio de una calle que nadie puede pararse ahí a mirar qué dicen las placas ni a quiénes se homenajean. Yo creo que, claro que pasar un obelisco me parece imposible, pero deberíamos hacer otro entonces en el Parque de Monseñor Toro. Y segundo, el proyecto que menciona don Jaime, sí contempla la ubicación de los próceres dentro del patio del Palacio Municipal. Muchas gracias. Juan, antes, una última intervención. Muchas gracias, Gonzalo. Don Juan Guillermo, pues qué buena esa exposición que tuvo, pues lo que yo decía, pues como para hablar por los jóvenes. Ya pues el secretario de Educación nos dio pues como un poco de que el Centro de Historia también vaya a los colegios, que a veces no lo conocemos los estudiantes. Entonces yo creo que no es más un video, sino que también ustedes vayan y hablen. Es más enriquecedor para uno sentar y escucharlos a ustedes que uno mira un video que no le ponen atención o otros sí le ponen atención. De todas maneras, ojalá ustedes vayan a los colegios, se presenten como Centro de Historia, porque muchos jóvenes no conocen bien la historia de Santa Fe de Antioquia y muchos profesores que son de otra parte tampoco. Entonces qué bueno que ustedes en una comisión lleguen a los colegios y nos nutran de esa historia tan bonita de estos 205 años de la libertad. 206 años, entonces para que, qué bueno que los veamos allá. Ahora tenemos el privado, el colegio abierto para que también estén allá. Bueno, claro que sí, tomamos nota de eso. Ahora que tenemos a la señora rectora del San Luis como miembro, pues seguramente podremos hacer algo en ese sentido, que el Centro de Historia entiende que es necesario acercarse a los jóvenes y el tema del video y conversatorios con ellos. Para el foro José Adán conversamos a ver qué podemos hacer ahora que tenemos tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a terminar, señor secretario, con el himno de la ciudad de Antioquia. Muchas gracias.